Hola amigos, estamos aquí en un nuevo capítulo de la serie sobre el culto a Saturno. Ya en el anterior estuvimos hablando sobre la astrología y vamos a continuar sobre este tema. Pero hace unas cuantas semanas grabamos un vídeo que no se va a hacer público, en el cual Adrián me hizo la carta astral, me la leyó y quedé bastante sorprendido porque coincidía bastante, incluso en detalles ya mínimos, lo cual me hace a mí replantearme cómo va la cosa, cómo va el universo y cómo funciona bien. A este respecto hay que decir que incluso teniendo en cuenta la teología cristiana que afirma que el universo pues lo hizo Dios, ¿no? Y la Tierra también la hizo Dios, pero que llegó un momento en que el diablo se hizo dueño de la Tierra. Aun teniendo en cuenta esa teoría, el universo y la Tierra son obras de Dios, y por tanto dignos de respeto, y en esta obra de Dios están sus huellas, o sea, se puede ver la huella de Dios. De ahí las proporciones áureas, el número phi, etcétera, etcétera, que vendrían a indicar que hay una mano divina detrás de este universo, ¿no? Ahora bien, desde la posición astroteológica, que es la que defiende Adrián, también se ve que en las estrellas hay un lenguaje, hay un orden del cual se pueden extraer determinados conocimientos. Bien, entonces tanto de una como de otra cosmologías hay que tener en cuenta el ordenamiento de las estrellas y podría ser que haya, no sé, algo de lo que estamos hablando en profundidad con Adrián. Entonces, en este nuevo capítulo, ¿de qué nos vas a hablar, Adrián? Sí, quisiera hablar de algo muy relacionado con lo que... Gracias, hermano. Oye, en primer lugar, señalar que estamos colocados en perfecta dualidad de los gemelos Castor y Pollux. ¿Te das cuenta? La dualidad cósmica la venimos representando. El bando del bien o del mal, en función de cómo se mire, ¿no? Pues muy bien, hermano. Yo quería hablar algo en relación con lo que acabas tú de describir tan correctamente. La mano de Dios, rastreable en proporciones geométricas, en numeraciones y en trazos de armonía y perfección. Buena parte de lo que has significado, relativo a que por más que haya sido pervertido este mundo, esta creación, este mundo disco, hay trazas de su autoría divina, está en la geometría, ¿verdad? Pues buena parte de esa geometría no solo se encuentra aquí en nuestras propias proporciones, en las distancias sagradas, en las proporciones entre los números de la creación, en los sólidos platónicos, etcétera, sino en las proporciones existentes entre las estrellas. Hace poco, efectivamente, tú y yo, querido amigo, tuvimos ocasión de echar un ojo a tu carta astral natal para comprobar con estupor que efectivamente eres un artista, algún día tú me des venia para poder hablar de tu sofisticada identidad, que es algo hermoso y es algo de contar y de verdad de enorgullecerse, porque es un sujeto astrológico. Tu radiografía espiritual astral es impresionante, da trazas de quién eres, de tu profunda generosidad, disposición artística, cociente intelectual, un montón de cosas que todos sabemos de ti. Pues bien, ese cuadro, ese mapa estelar, hecho también de numeraciones, pero esta vez visibles, son luminarias en el cielo, sujetas a proporciones geométricas, observan ciertas regularidades matemáticas en el curso de su movimiento, en el tiempo, que estemos insertos en la gran creación de esa gran inteligencia que se muestra en el tiempo, Saturno, va mostrando variaciones por razón de sus posiciones, de su colocación en el tiempo, dando lugar a los llamados tránsitos, a la astrología transitiva. De eso quisiera que habláramos hoy, de la astrología transitiva. Es decir, que si bien la fecha de nuestro nacimiento ya da luces, nunca mejor dicho, arroja luz sobre la inteligencia espiritual del momento de nuestro nacimiento, que arrastra
toda una serie de matices espirituales, una disposición o no a la introversión, a lo material, a lo mundano, a lo intelectivo, a la pasión, a lo contrario, al refrenarse, que no solo están en ti, que has nacido en esa época, o yo que he nacido en mi día, sino que están en la época en sí, y que los rasgos propios de la fecha de tu nacimiento son rasgos propios de la noche, del cielo estrellado de ese día y de la época. Y muchas de las cualidades que se presumen de tu fecha de nacimiento son presumibles y son extensibles a la época, a las sociedades que se firmaron en ese día, a los matrimonios que se consintieron en ese mismo día, etcétera, ¿verdad? Hay una inteligencia y unas proporciones en cada segundo de la creación. Inteligencia en el tiempo, ¿verdad? Yo quiero que hoy analicemos lo que le sucede en el tiempo a esa configuración cuando esas mismas colocaciones van sufriendo los ciclos de las luminarias que componían esa configuración en primer término. Ejemplo, hermano. Es evidente que uno nace en una fecha y que un año más tarde, cumpleaños, se celebra el llamado cumpleaños, ¿verdad? Que por cierto se celebraba en Roma no por honrar tu longevidad, sino por hacer una loa al genio, a tu ángel de la guarda, al genio, al daimon que estaba contigo, y a suscribir, a refrendar esa vinculación que tenías con él, que es una cosa muy curiosa. Pues bueno, ese cumpleaños, en términos astrológicos, es el retorno solar. Es el tiempo que tarda el Sol en volver a su posición de inicio, cumplir un mismo ciclo, ¿verdad? Por lo que se entiende que el día de tu retorno solar, el día de tu cumpleaños, estás en una posición idónea, con tu Sol en el mismo signo en el que naciste, en el mismo grado, para hacer una especie de examen de conciencia, una valoración. Es decir, el día de tu cumpleaños, de tu retorno solar, el Sol ya sabemos que representa la identidad, el ciclo, la vocación, el destino, el sentido de significación, el sentido de proyección, de deber y de ubicación, de casi algo mesiánico, para lo que has venido tú aquí, quién eres. Vuelve a su misma colocación y tú en ese día, en ese retorno, estás en una ocasión perfecta para reconectar con ese propósito y hacer un examen de conciencia, una evaluación de quién eres y de cómo transcurre el proyecto que tú mismo eres, ¿verdad? Yo quisiera hoy que echáramos un vistazo a los otros ciclos de las otras luminarias, que por supuesto tienen efecto, a qué es lo que sucede en esos momentos críticos y a echar un vistazo también a la llamada astrología transitiva, y es a lo que sucede cuando hay determinados tránsitos medidos sobre tu carta natal de nacimiento. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en mi caso, que tengo el Sol en Libra, cuando vemos las efemérides, las estrellas del día de hoy, y comprobamos que Saturno está en Libra. ¿Qué es lo que ocurre si Saturno está en Libra? Para mí, que tengo el Sol en Libra, ¿qué es lo que ocurre cuando están conjuntos Saturno y mi Sol? ¿Qué es lo que ocurre sobre una identidad cuando esos planetas empiezan a interactuar, los planetas del día de hoy, con los que te caracterizan, con los que son parte del microchip neurológico, neuroespiritual de la inteligencia, en esas proporciones, ángulos, numeraciones, distancias que caracterizan a tu modelo espiritual concreto? ¿Qué es lo que ocurre cuando interactúa con los siguientes planetas? Evidentemente hay influencias. Nosotros no somos un ser estático, impertérrito, inamovible, que goza en la eterna gracia del Creador, sino que nuestra personalidad y nuestro ser experimenta todo tipo de trasiegos y de revuelos por razón de que las estrellas siguen moviéndose. Y claro, vemos la perspectiva desde puntos más o menos críticos de la existencia. Hay colocaciones de estrellas que de repente nos fuerzan a lo profundo, ¿no? Si están en relación con planetas graves, como Saturno, Plutón. Hay otros que son idóneos para determinados momentos del ánimo, de la libido. Tiene
que ver con la colocación de Marte o de Venus. Y hay otros que tienen que ver con los motivos más cósmicos y más altruistas y más transpersonales, que podría ser Urano y Neptuno. Y la colocación de esos planetas dicta, eso es lo que los astrólogos interpretan a la hora de predecir tu futuro, de examinar cómo estás por razón de la fecha. Y esto es lo que hace sea posible que yo un buen día te llame y te diga: oye, hermano, por lo que estoy viendo, te va a venir ahora un tránsito de Plutón. Tranquilo, tómatelo con calma, tómatelo como una colonoscopia, relájate e intenta disfrutar en la medida posible. Vas a sufrir, pero saldrá algo productivo de eso, ¿no? Algo así. ¿Entiendes? De eso quisiera que habláramos, hermano. Bien. Hay 12 signos del zodiaco, pero no hay 12 planetas. No obstante, en la astrología, al echar la carta, pues se tienen en cuenta como 7 planetas principales, que vienen a ser así como los 7 rasgos de personalidad predominantes. Y me comentaste el otro día la relación entre el 7 y el 12. ¿Podrías explicarnos eso antes de contarnos lo que nos acabas de contar? Que, a modo de resumen, viene a decir que sí, que el Sol tarda un año en volver a su misma posición, hablando pronto y mal. Pero que, por ejemplo, Saturno tarda pues 29 años y Júpiter tarda X y Urano tarda 84. ¿En qué? En volver a estar en la misma posición. En este caso, en la posición en que uno nació. Pero por favor, explícanos la relación entre el 12 signos del zodiaco y 7 planetas importantes que determinan la personalidad. Por supuesto, hermano, y esto es muy importante. 12 y 7 son números muy sagrados. En primer lugar, se encuentran en el manual astrológico por excelencia, que es nuestra Biblia. La Biblia cristiana es un compendio de sabiduría astrológica. Ahí comprobamos que el 12 y el 7 están apareciendo constantemente. Los 7 ángeles, las 12 tribus, los 7 candelabros del templo, los 12 hijos de... etcétera. Es decir, son números que se repiten constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos compuestos de 2 elementos, uno horizontal y otro vertical. ¿No es lo que dice eso nuestra cruz cristiana? El movimiento de continuación horizontal, de expansión horizontal, de continuación espacial y temporal es el 12, que segmentado, que partido esa tarta, ese bizcocho en 12 trozos, da lugar a los primeros 12 arquetipos en los que puede resumirse muy sintéticamente nuestra sofisticada creación, que tiene que ver con los 12 trayectos, los 12 tramos en los que está comprendido cualquier esfuerzo energético. Hay un primer parte de ese esfuerzo, de esa onda que se propulsa en el espacio y el tiempo, esa primera duodécima parte, doceava parte, perdón, hermano, estoy con los adjetivos, con esa primera doceava parte, la primera, que será ariana, que será ese momento en el que la energía es osada, es impulsiva. La segunda ya es taurina. La tercera, geminiana, ya vuelve sobre sí misma, es consciente de lo que sucede, de su entorno. La cuarta es sentimental, es canceriana, ¿ves? Y así, cualquier esfuerzo energético, nosotros lo medimos en el cielo por razón de la eclíptica, el recorrido que hace el Sol, se divide en 12, ¿de acuerdo? Ese es un movimiento que podríamos decir horizontal, mundano. Todo lo que sucede en el mundo está dividido por 12. Es una de los números que resume la totalidad. Cualquier esfuerzo energético en el reino de aquí, en el reino de Saturno, en lo que nace y muere en el tiempo, puede resumirse en esos 12 arquetipos, los 12 trabajos de Hércules, lo hemos visto, ¿verdad? Correspondientes a 12 casas, a 12 signos del zodiaco. El 7 es distinto. El 7 ya sabemos, por lo que vimos en numerología, que es un número que tiende a lo irracional, es difícilmente geometrizable, es un número de índole espiritual y está más involucrado con un movimiento no horizontal, sino vertical. Por eso los 7 planetas principales, las 7 principales luminarias, están hablando de cómo transita la energía, no en este ciclo carrusel sin final en el cual nos vamos haciendo calvos cada día frente al espejo, sino en cómo
en cada instante, y lo que es más importante, fuera del tiempo, intempestivamente, ascendemos en cualquier momento y fuera del tiempo es dada el ascenso. Y ese ascenso está dividido en 7. En 7 cielos, 7 carros de los 7 palacios de la Merkabah, 7 planetas, 7 círculos del cielo, etcétera. Lo sabemos, ¿verdad? Los 7 chakras. Los 7, efectivamente, hermano, los 7 biopsicogeneradores. La energía, cuando se trata de verticalizarse, entonces se divide en 7. Entonces eso, hay un momento más bajo, más tenue, más infernal, más rojizo, más marcial, que es el primero, que tiene que ver, ya sabemos, si estamos mirando los chakras, con el perineo, con toda esa energía anal, perianal, relativo al sustrato más material, más rojizo. Y la parte más alta, o sea, lo rojo tierra, la parte más alta del cielo, que tiene que ver con el quinto chakra, ¿verdad? Ultravioleta, ¿no? Sí, pero no quería irme todavía a lo cósmico, sino dentro de lo mundano, nosotros vivimos a imagen y semejanza del cosmos, ¿verdad? Nuestro chakra del quinto, de la expresión, de la comunicación, el quinto, es azul y el primero es rojo, tierra, cielo. ¿De acuerdo? Nosotros vivimos demarcados así, en los dos extremos del torso, del toroide, de la Tierra Media, de este mundo plano en el que estamos. Si seguimos subiendo, entonces ya nos acercamos a la corona, pero eso ya es celestial. Eso ya, lo que sucede a partir del quinto hasta el séptimo y más allá, eso ya es el cielo, ¿ok? Entonces, el 7 y el 12 están involucrados en esa división. Una cosa es lo que avanza en el mundo energéticamente. Tú y yo estamos atrapados en este carrusel, tú como Piscis, justo cuando la energía está a punto de acabarse, y por lo tanto que ya tiene ese toque que tú mismo tienes, querido amigo, que es un toque absoluto, es solemne, es magnífico, pero también a veces calamitoso, es como finalista, tiene ese aire triunfal o calamitoso de alguien que ya está en Monte do Gozo, no, ya está en Costa do Morte, ya se está dando un baño, ya está en el balneario, ya está en el mar, ya ha llegado, está en la línea de meta, en Piscis, donde todo ya es como ese momento final de la película donde la gente se está abrazando y siente y mira hacia atrás. Yo estoy en un momento de la energía distinto, que es el momento de Libra, es el momento opuesto a Aries al inicio, que es un momento de mirar a lo otro, a quien eres, ese momento del espejo, es un momento de especular, es más intelectual, tuyo es más emocional que el mío. ¿Quiere decir que que estás más avanzado tú que yo? Seguramente, pero lo único que decir es que en este recorrido, el carrusel, pues, a ti te ha tocado ahí, aquí a mí. Lo importante en la trascendencia no son esos 12, sino los 7. Eso es. Bien. Entonces hay 7 planetas más importantes que otros. ¿Y podrías hablarnos de estos 7 astros según su importancia? ¿Cuáles son? Muy bien. En primer lugar, hay que saber que la Tierra no es un astro. Esto que voy a decir es muy pugnaz. Es muy controvertido. Van a venir los catecúmenos de la Iglesia, de la cosmología del régimen, de la NASA, Galileo y sus muchachos, y me van a dar un capón. Pero bueno, la Tierra, al menos en este sentido, no es un astro. Es un plano de existencia. Es la diosa Terra, la diosa Gaia, sobre cuya espalda estamos, ¿no? Empezamos por la Luna. Ya empezamos por el primer cielo al que se dirige Dante, ¿no? Y en el que Louis Armstrong puso los pies, ¿no? Subió al primer cielo, a la Luna, y puso los pies, ¿no? Un gran paso para la humanidad. La Luna. Venus. Mercurio. Bueno, mejor creo que más bien es Luna, Mercurio, Venus. Esos son los 3 primeros cielos, recordemos la Divina Comedia, ¿no? Luego está Sol, está Marte, luego Júpiter y luego Saturno. Esos son los 7. Los 7 cielos que ha descrito la tradición sapiencial, desde Pseudo Dioniso de Areopagita en adelante, que da lugar a toda esta gran cosmología tolemaica, si se prefiere, de los grandes 7 cielos que están fuera de nosotros. Bueno, fuera de nosotros, sobre nosotros, y que componen en realidad las 7 dimensiones, los 7 estratos de nuestro ascenso espiritual, que corresponden simbólicamente con el simbolismo del cuerpo humano, que es un símbolo andante,
como nuestra realidad o como nuestra historia, como con todo lo que nos envuelve, tiene una lectura simbólica. Nuestro cuerpo humano refleja desde los pies, desde Piscis, los pies, hasta la corona, ese ascenso en 7. Una pregunta. ¿La luna no se corresponde con el primer chakra? ¿O con qué se corresponde? No, la luna corresponde... ¿A qué chakra era la luna, hermano? Sé que el primero... A ver, sé que el plexo solar, claramente es plexo solar. Sé que el Sol, el Venus corresponde a Anahata, al chakra del corazón. Si no me equivoco, Marte está implicado en el quinto. O sea que no obedecen a ese orden en el que yo los he descrito. No obedecen. Sé que Saturno debe estar implicado en el primero, en lo material, en lo terráneo, ¿verdad? El segundo chakra, que es el de los impulsos, etcétera, el deseo, es marcial, claramente. Y luego está Júpiter, que probablemente sea el chakra del conocimiento instintivo, el sexto chakra. Y el séptimo chakra, hermano, buena pregunta. Probablemente sea el lunar, el séptimo chakra. Vale, esto me viene a mí a la cabeza porque estábamos hablando de la correlación de estos 7, de los 7. Claro, por supuesto. Y me había preguntado si el primer chakra está relacionado con el primer cielo, el segundo chakra con el segundo cielo. Está relacionado, pero no coinciden los planetas, ¿vale? O sea que no, o sea que claramente hay 7 chakras hay un chakra por cada cielo, pero no están ordenados. No están ordenados así. El primer cielo no es el primer chakra ni el segundo. Eso es. Pero, disculpa, no lo había entendido al principio. Vale. También me comentabas que por otra parte estaban los 12 signos del zodiaco que se correspondían con 12 partes del cuerpo. Piscis, los pies. Sí, claro, sin duda. Piscis, los pies, y Aries, the ram, cerebro, es el cordero, cerebro, cordero. En realidad la propia resonancia ya nos está invitando. Aries, ¿de acuerdo? Tauro, Géminis, empieza la dualidad. El cangrejo, el corazón, Leo, Virgo, nuestras entrañas, Libra, nuestros riñones, caderas, etcétera, de nuevo recuperando la dualidad. Libra, sí, es Escorpión, la genitalidad, ¿verdad? El Escorpión, los genitales. Sagitario, las canillas, ¿de acuerdo? Fémur, los muslos, efectivamente. Después de Sagitario viene Capricornio, evidentemente, con rodillas y esqueleto. Las pantorrillas son acuarianas y Piscis, los pies. Vale, pues hecho este pequeño esquema, ya podemos, si te parece bien, hablar de las vueltas que dan los 7 principales planetas, o como tú veas. ¿Cómo lo quieres exponer? Sí, en primer lugar, hablando de cada planeta, hablar un poco de cada planeta y de las implicaciones que tiene, ¿de acuerdo? Y luego ya podemos empezar a hablar sobre quizá si interesa, sobre eclipses y luego ya los ciclos, etcétera. A mí me gustaría sobre todo llegar a los grandes ciclos, no solo el ciclo solar de un año, sino especialmente a los ciclos. Quisiera llegar de los importantes de Urano, Neptuno, Plutón, ¿ok? Y Saturno. Bien, pues cuando quieras. Muy bien, hermano. Algunos ciclos son tan cortos que su relevancia, claro, no tiene una trascendencia cósmica, etcétera. Son los llamados planetas personales, como la Luna, Marte, Venus, Mercurio, y ciclos cortos. La Luna, que sabemos tiene un ciclo de un mes, que rige en su mes que el ciclo menstrual de la mujer, esos 28 días, ¿verdad?, que dura el ciclo menstrual, que coincide. Pues tiene una relevancia cuyos tránsitos, evidentemente, tienen importancia, pero una importancia sobre todo personal. Diríamos que como la Luna rige el biorritmo, rige nuestras rutinas, rige nuestros estados automáticos, nuestra corporalidad, pues que nuestro cuerpo está regido a lo largo de ese mes por la colocación de la Luna y que así estamos como esté nuestra Luna. Así estamos de la manera donde esté nuestra Luna a lo largo de ese ciclo. Y que cada mes vamos regenerando ese ciclo lunar que, ya te digo, rige nuestra corporalidad.
el aspecto de Mercurio que rige nuestra neurología, nuestra dialéctica, nuestro aprendizaje, nuestra cognición, nuestras capacidades comunicativas, etcétera, pues claramente en sus ciclos rige la mayor o menor disposición que tenemos dentro de ese circuito dividido en 12 estadios, en función de dónde esté Mercurio, pues ya sabemos qué matiz tiene ese elemento de nuestra neurología, de nuestro psiquismo, de nuestra mente cognitiva. Si está en Aries, está en un momento de agitación, es un momento idóneo, dirían los tránsitos, ¿no? Ojo, está Mercurio en Aries, ¿de acuerdo? Hay que aprovechar para momentos de agilidad, de osadía, de emprendimiento cognitivo, etcétera. Si está en Tauro, que es un momento de estabilidad de la energía, es un momento que redunda más en percepciones sensoriales, en profundidad de análisis, en sosiego, pues es un momento más para sedimentar conclusiones, para sedimentar percepciones, para escuchar quizá más, ¿okay? Más que estar invadiendo, ¿de acuerdo? Un momento taurino, pues está Mercurio en Tauro, hay que aprovechar para esos momentos, ¿no? Mercurio está en su casa, está en Géminis, el siguiente, es un momento idóneo para la intelectualidad, que va a reforzar los emprendimientos cognitivos, que lo va a dotar de rapidez, de elocuencia, quizá para un momento en el que tú me digas, tengo una ponencia, ¿en qué momento debo? Mira, te está pasando justo Mercurio en Géminis, es tu momento, aprovecha ese momento y no otro, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo. El Marte, que rige la autoafirmación y los impulsos libidinales conquistadores, los impulsos confrontativos y la energía penetradora, pues claramente es en función de dónde esté colocada y de su implicación en este sentido, pues repercutirá en los aspectos libidinales, en la sensualidad, en el deseo acaparador, en la energía destructiva, en ese casi ese tánatos de mortificación, de sensualidad pródiga, etcétera. El Venus tiene que ver con nuestra armonización, con nuestra capacidad de correlación y de conjunción, de acompañamiento y de perfección estética. En función de cómo esté, si está en sus tantos, si está bien aspectada o no, que ya veremos qué es eso, pues habla sobre estas facetas, ¿verdad? Todos tenemos a Venus en la carta. Todos tenemos a Venus en la carta. Yo, por ejemplo, tengo a Venus en Escorpio, que es una colocación curiosa para tener a Venus. Pues si Venus, por lo que sea, del día que se trate, Venus vuelve a Escorpio, ese momento es para mí una conjunción de Venus con mi Venus en carta y está reforzando mi Venus. Es decir, es un momento en el que mi Venus natural, la que yo tiendo por carta a experimentar y a realizar, va a tener un momento de intensificación palpable, ¿ok? A partir de ahí, hermano, entramos en la esfera de los llamados planetas sociales. O sea, esto que he dicho, en cuanto a estos planetas, Luna, Mercurio, Venus, Marte, tiene que ver con los planetas de nuestro psiquismo y nuestro instinto, nuestro ánimo, mundanos, personales. Y a partir de aquí empiezan a entrar fuerzas que ya salen de lo personal, que son dioses, porque cada planeta es un dios, es un Elohim, hermano. Estos son los que nos crearon, estos Elohim, como estamos viendo, ¿no? Nos crean cada día a través de sus ángulos, cada día nos van creando. La cosmogonía es algo diario, no algo que sucedió y en Génesis y punto, ¿no? El Génesis sucede todos los días, a todas horas. Empieza a surgir un tipo de dioses que trascienden lo personal y que ya nos vuelcan sobre algo que supera nuestra mismidad, nuestra individualidad, que nos lleva a ser algo más que nosotros mismos. El primero de ellos es Júpiter, el primer planeta social, que impulsa algo que es más grande que nosotros, que es la grandeza. Así es como a nosotros se nos convence de que somos más que un individuo, ¿no? Se nos habla con ese término, se nos dice, puede ser hacer algo grande. Y con eso ya se te está diciendo que es algo social, que ya si eres algo grande no repercute únicamente a quién eres tú, sino a lo que haces para con los demás. Si has viajado, si tienes conocimiento, si eres generoso, si eres magnífico, magnánimo, grandilocuente, espléndido. Todas esas palabras aluden a algo muy jupiterino. Júpiter es el tradicional Yahvé bíblico.
Yahvé es Júpiter, ¿de acuerdo? Es el dios social, es el dios cuyos ciclos marcan las generaciones. Cada ciclo de Júpiter está marcado por un tipo de sociedad. No es lo mismo los millennials que los X, que los baby boomers, que los... bueno, quien sea. Y por lo tanto, su ciclo, el ciclo de Júpiter, está marcado de una misma tonalidad de regularidades sociales, como de grandes valores o de grandes patrones de normatividad pública, ¿de acuerdo? Así como para los millennials, tú no eres millennial, yo soy millennial. Así para los millennials hay un cierto componente importante en la justicia social, que ya explicaré por qué, etcétera. Para otros, para los Z, quizá no tanta, quizá tiene que ver con algo que no es tanto de la justicia social y tiene que ver más con... Eso tiene que ver con que, ¿ves? Con los ciclos de Júpiter, ya están en otro ciclo de Júpiter, ¿vale? El elemento jupiterino rige el conocimiento, pero el conocimiento en el sentido de sabiduría, y más sabiduría en el sentido de la gran verdad que uno se inventa a lo largo del viaje y de la vida, y de los grandes dogmas que pueden imponerse a los demás, o que aspiran a imponerse a los demás, ¿de acuerdo? Sus ciclos operan como te he comentado, y las dificultades que pueda atravesar por razón de su colocación, si está en un aspecto negativo, etcétera, repercutirán en eso mismo, en si es un momento idóneo o no para ti conforme al cielo. ¿Y quién eres tú? Es decir, ¿dónde está tu Júpiter? Para hacer algo relativo a la energía jupiteriana. La energía jupiteriana pues dirá, es un buen momento para viajar, es un momento bien para lanzar cátedra, para hacer tratados, para lanzarse a una aventura espléndida, para actuar con grandilocuencia. ¿Es un momento idóneo para eso o no? ¿Y de qué manera? ¿De acuerdo? Estoy recordando cosas concretas de tu carta, pero no las voy a decir. Voy a mandar la discreción debida, por supuesto. ¿Y Júpiter qué ciclo tiene? ¿Cada cuánto vuelve a su posición original? Cada 12 años. Los ciclos de Júpiter generacionales son 12 años, ¿ok? Eso quiere decir que a los 12 años se marca una generación jupiteriana completa, un sentido de lo público, de lo social y de lo evaluable, de una especie de norma del mundo, incluso de lo correcto, de lo que es verdad para una generación, por así decirlo, ¿vale? Eso quiere decir que cada 12 entre 4 son 3, cada 3 años viene una cuadratura de Júpiter, lo que quiere decir que cada 3 años, a partir de tu vida, tú tienes una llamada jupiterina, es decir, Júpiter se expresa en ti y estás en un momento en el que tienes que atender a la vocación social de tus actos y a una especie de llamada de superación. O sea, uno puede vivir una vida de apatía y desidia, pero cada 3 años, en la primera cuadratura, en la segunda, Júpiter te coloca en una sazón en la que tu deseo de conocimiento, tu deseo de compartir, tu deseo de generosidad y de grandilocuencia y de viaje se manifiesta, ¿ok? Hasta un ciclo entero de Júpiter, que ya sabemos que marca las llamadas generaciones humanas, de 12 años, tras los cuales, que es estos 12, importante este número, tras estos 12 años, cambia la época, ya es otra generación, ya sucede algo distinto. Cada 12 años nacen niños distintos, por así decirlo, ¿vale? Los que han nacido convertidos en esos ciclos de Júpiter comparten valores, pero a los 12 hay una disrupción. Júpiter ya es otro ciclo y por tanto ya cantan otras alabanzas de otros valores. Eso es, hermano. El siguiente planeta social, hermano, del que ya voy a empezar a hablar seriamente, es uno que da nombre a la serie que estamos haciendo por otra parte, el culto a Saturno. Saturno. Ciclos de 29 y pico años, y es el segundo planeta social. Y el planeta, en realidad, que sabemos, ya que hablamos del culto a Saturno, más importante, que maneja la puerta entre las fuerzas sociales y personales, de una parte, y las fuerzas cósmicas de otras. Es el lugar donde los hombres se convierten en dioses, es Capricornio, ¿ok? Es la energía que está a las puertas de lo cósmico. Saturno, por eso es tan importante. Ya lo veremos.
es una energía que dicta lo real, lo que se plasma y la manera como alcanzar en términos fácticos lo que se tiene aquí y aquí. Es decir, es el gran principio imperativo de causa y efecto, de consecuencia, el gran juez de la coherencia, de la dedicación, del esfuerzo, del sudor, de la sangre, de dar a cada uno lo que le corresponde por razón de su verdadero tributo, de lo que ha hecho en verdad. Por eso, el Yahvé bíblico, como Odín y como otros tantos dioses, son sincretismos de estas dos fuerzas. No solo Júpiter, sino Júpiter y Saturno, de los dos planetas sociales. Porque el dios severo, barbado, que te enjuicia por razón de tu mérito, que mira tu excepción, ese padre que te da unas cachetadas y no has hecho justo exactamente lo que decías, ese es Saturno, ¿verdad? Dice, podías haber sido más de lo que has hecho, desgraciado. Ese es Saturno, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero al tiempo es el que, bajo la debida motivación y con un poco de cariño, es el que te permite llegar al más alto estadio del podio, que también es lo que representa en su casa 10. Sus ciclos de 29 y pico años se dividen en 4 cuadraturas, que tienen una gran relevancia para la realidad de nuestras vidas. Nosotros nacemos a los 7 años, la primera cuadratura de Saturno, si dejamos de ser niños, a los 7 años. Se entiende que un chaval ya no es un niño, ya es un mozalbete, es un jovencito, pero ya no es un niño. Y los padres dirán, oye, ya no eres un niño. Eso te lo dirán a partir de los 7 años. El primer cuadratura de Saturno, seguro. Así que no jodas. A los 14 la segunda. A los 14, según el derecho tradicional, el derecho español mismamente, uno ya puede contraer matrimonio, ya se puede emancipar, ya puede ser objeto de tutoría, en fin, ya puede acceder con su propio consentimiento a relaciones sexuales. Es decir, que la realidad tiene más peso en ti en la segunda cuadratura, es decir, la posición de Saturno sobre sí mismo, para que veas si esos ciclos tienen o no importancia. En la tercera, los 21 años, se iba a la mili, muchacho, a la mili a los 21 años. Y se obtiene la gran mayoría de edad. Se puede beber en los Estados Unidos, se obtienen plenos derechos políticos en España, etcétera. Es una edad que se entiende que si ya han pasado tres cuadraturas de Saturno por ti, muchacho, oye, tú ya eres un ciudadano, un zoón politicón de la polis. Y en la primera vuelta, el primer retorno de Saturno, que esto es lo importante, hermano, la vida te pone contra ti mismo y te muestra un verdadero espejo y una primera bofetada y una primera lectura kármica de tus acciones. Y te muestren en las bruces, o sea, lo mal que olía tu mierda, te la pone en la nariz. Para que sepas lo que es el juicio de Osiris, lo que es el precio de haber vivido como has vivido. La primera retorno de Saturno. Si lo estás haciendo mal, a los 29 años lo vas a saber. Vas a tener el primer quebranto, vas a sufrir, vas a tener el primer problema de hígado graso, lo que sea. La vida te va a mostrar en sus consecuencias prácticas con realismo, sin edulcorantes, sin lubricante, la consecuencia, el corolario de tu manera de vivir. Ahí se va a manifestar Saturno en su retorno. Ha vuelto y va a decir, a ver qué pasa aquí. El padre ha vuelto a casa. Es decir, ¿has hecho los deberes o no? Porque a mí todavía me duelen las nalgas de la última vez que vino papá. Ya sabes cómo es, cómo nos pone. Y nos da unos buenos azotes. Pues eso es, ¿no? Hablo de experiencia personal, viejo zorro. Ahora me estoy desahogando. Vale. Luego... Vale. A partir de ahí, hermano, que esta es la puerta de los dioses, la puerta de la trascendencia. ¿Por qué? Porque a partir de Saturno ya los planetas los dioses ya no son de este mundo, son cósmicos. Esta parte del Evangelio en la que Jesús empieza a desvariar y sus apóstoles dicen, ¿pero qué se ha fumado este? Que empieza a hablar del otro mundo. Otro mundo es posible, yo hago nuevas todas las cosas. Y dice, ¿pero qué le ha pasado al sol, a Jesús? ¿Qué le ha pasado al sol? Que ya me está hablando de una energía de otro mundo. ¿Qué está diciendo este tío? ¿No íbamos a hacer la revolución aquí por la guerra de los judíos? Se preguntarían los apóstoles. Los apóstoles. En fin, todo esto es un mito, ¿no? Pero este tío se le ha ido la cabeza. Es un momento uraniano, hermano. Momento uraniano de la energía. Es un momento que se va más allá, que va a lo atmosférico. Top Gun. Es un tratado de Urano. Y ya hablaré de eso en otro momento, si quieres lo hablamos. Top Gun. Atmósfera, ir en contra de las normas. Coge Tom Cruise, ¿te acuerdas en la película? Estas son las normas, ¿verdad? Pues las tira a la basura. Vamos a volar, a probar los límites. Venga, tecnología. La banda sonora, la bandera. Urano, ¿verdad? Urano tiene que ver, hermano,
con el gran ángel guardián, nuestro ángel, tu genio, y por lo tanto con el sentido absoluto de tu vida, con lo que podías ser y con lo que siendo libre podías ser, pero no lo que podías ser en un sentido saturnino, que te dice lo que puedes ser, ¿qué has hecho, cabrón? ¿Qué has hecho? Sino con lo que podías ser mirando al cielo, lo que te era dado, el límite de tu comprensión, de lo que eras capaz de imaginar. ¿Vale? El cielo es el límite, dicen las fuerzas aéreas americanas, ¿no? Topan, los mejores. Pues en sus cuadraturas, hermano, que suceden, claro, si tiene 84 años, 84 años, te la calculo un momento, hermano, espera, voy a calculártela. 84 años entre 2 son 42, 21. Vale, perdón, hermano. Sus cuadraturas son de 21 años. Como puedes comprobar, la primera cuadratura de Urano coincide con la segunda, la posición, o por lo tanto la posición de Saturno. Y por lo tanto ya sabemos que los 21 años son importantes, porque ya tiene una cuadratura Urano y una oposición de Saturno, ¿no? Pues a los 21 años, la primera cuadratura de Urano, sucede algo importante, y es que tú estás en la vida y si te aparece el cielo, Anu, Yahvé también es un poco así, cuando inspira a los hombres desde arriba, ¿no? Y viene como Tom Cruise en Top Gun, te dice: estás haciendo lo que quieres con el corazón de verdad, muchacho. Tú no has soñado alguna vez ser algo más. ¿De verdad te vas a conformar con esto? ¿De verdad tú habías soñado esto en tu vida? A los 21 años Urano se manifiesta preguntándote eso. Por lo tanto, a los 21 años es un momento en el que uno deja la carrera que estuviera haciendo, o sigue pero le da otro matiz, o busca una novia distinta a la que tenía. Muchas parejas se rompen, ¿entiendes? Urano es un gran disruptor y rompe, corta, da igual, coge las normas y las tira a la basura. Sus sueños, el soñador, hermano, Ganímedes, y también Prometeo, y Lucifer, que es el mito de Urano, ¿verdad? El portador de luz, la luz sagrada, hermano. Sí. Pues bien, en la segunda cuadratura, plena crisis de los 40 galopante, te pones sobre ti mismo otra vez en una cuadratura Urano y te dice: esto es lo que tú esperabas de la vida, estás siendo libre, hermano, estás siendo libre, tú querías vivir así. A los 41 años, pues mucha gente se compra un descapotable, busca una nueva concubina, se tiñe el pelo, etcétera, ¿no? Pues a eso voy. Sus cuadraturas pasan lo que pasan. Claro, al cierre de la tercera cuadratura de Urano y a la cuarta, pues muchos no llegan, ¿no? A los 84 años, en fin, te pilla ya. Pero es curioso, hermano, que hace poco vi a Sánchez Dragó en una ponencia y pude comprobar in situ que él estaba hablando de algo que tenía que ver con el retorno de Urano, porque sus 80 y pico años que tiene ahora, que coincide con su retorno a Urano, le ha dado por hablar sobre el Apocalipsis, y el Apocalipsis significa literalmente revelación, y revelación significa Urano. No, Urano es cielo en griego, pero la revelación tiene que ver con que el cielo se te mete en la cabeza, y por lo tanto está asociado a Urano. O sea, Pablo de Tarso tuvo un acceso uraniano. Bueno, Pablo de Tarso, cuando él escribió el Apocalipsis, ¿no? En fin. Entonces, bueno, no, si esto es Juan, Pablo de Tarso, digo Juan, me refiero con comillas, Juan, el apóstol. Pues bien, es energía cósmica, es trascendente, es el cielo infinito y por lo tanto la gran inspiración. Y me quedan dos, ¿vale? Me quedan dos ya y termino, que sé que lo estoy haciendo largo. El siguiente, cósmico, transpersonal, de esta energía descomunal y monstruosa, que en el fondo son los transpersonales, que excede con mucho, ya no como los sociales, sino con mucho, ya es una cosa generacional, cósmica, universal, esta energía, muy difícil de dominar. Viene Neptuno. Neptuno, hermano, es la energía conjuntiva, cósmica, que une a la gente aquí, a través del corazón, que la une en una especie de sentimiento de gran fraternidad, del pensamiento no, fraternidad del corazón. Neptuno es tuyo, rige Piscis. La unidad del corazón, la unidad del Espíritu Santo, a la fraternidad del corazón, es el signo de la Rosacruz en la era de Piscis, hermano. Solo te digo, hermano, que el planeta Neptuno se descubrió el año que se inventó el socialismo científico, en que Bakunin escribió su libro sobre la propiedad. Es decir, que es el año en el que se descubre la gran hermandad social, ¿vale?
está vinculada con ese gran impulso universal que existe, la gran fraternidad entre los seres humanos, de la gran unidad mística, la unidad de la rosa y de la cruz, ¿ok? Y por lo tanto sus cuadraturas, una de las cuales, la cuadratura de Neptuno, si no me equivoco, viene a los 41 o 42 años, te pone sobre la base de eso. Te pregunta, fíjate lo que sucede a los 40 años, con razón hay crisis, te pone en la línea de la trascendencia humana de tu vida y te fuerza a reparar en eso y a recolocarte por razón de ese gran principio conjuntivo y místico y amoroso de Neptuno, ¿ok? Y por último... Pero entonces, hablando de lo que me estabas contando de Neptuno, ¿sí? ¿Cada cuánto vuelve Neptuno a su posición y cada cuánto son las cuadraturas? Y otra cosa más que se me ocurre, si Neptuno se descubrió en 1848 más o menos, cuando dices tú lo de Mars, entonces ¿cómo puede computar en las cartas astrológicas? ¿Podrías responderme a esas dos preguntas? Claro, por supuesto. Bueno, te respondo primero a la última, perdón. Que claramente no se descubrió en esa época, sino que aprovecharon la sazón de ese descubrimiento de ese momento neptuniano profundo de creación ex novo del socialismo utópico científico, para decir que habían descubierto Neptuno. De repente apareció un astrónomo y dijo, mira, el planeta Neptuno. Pero Neptuno no es un planeta que de repente se descubre, es una fuerza cósmica en la naturaleza. Había operado durante todas las eras. Se dijo que se descubrió ese momento porque sabían que ese era el momento regido por Neptuno. Y sucedió también con el descubrimiento de Urano y el de Plutón, que ahora te cuento cuándo se descubrieron y qué consecuencias tuvo el momento de su descubrimiento, que tiene tela, ya verás lo que sucedió en esas épocas. Y respecto de lo otro que me has preguntado, hermano, que es lo de... ¿Cuántos años tarda Neptuno en volver a una posición en concreto? Vale, el ciclo de Neptuno es de 165 años, ¿ok? Lo cual le da a su cuadratura 41 años, que es ese momento en el que uno nota es en plena crisis de los 40, ¿no? Todo lo sucede en esa época, nota esa llamada es la llamada del amor universal, de la gran concordia, la llamada pisciana, la llamada de Piscis, esa sensación de hermandad, fraternidad mística y también de redención y de buscar un sentido absoluto a su vida. Y por lo tanto, en la primera cuadratura, a eso los 41 años, uno siente o se ve movido, empujado por fuerza de la cuadratura, que como sabemos el ángulo de la cuadratura lo rige Saturno, dinamizador pero controvertido. Uno experimenta que la vida te llama a redimirte, a buscar esa trascendencia comunitaria y hacer algo por tu prójimo. Es como una especie de gran llamada socialista en tu vida. Uno sale ahí y quiere volver a nacionalizar Repsol, ¿sabes? A los 41 años. Y después en la oposición, pues a los 82, ¿verdad? 83 años. Que bueno, muchos no vivirán la posición de Neptuno, en la que eso sí es más sentido aún, y uno tiene un gran acceso altruista a esa edad, a esa época. Lo neptuniano, que es lo propio de nuestra era, que estamos en Piscis, es nuestro Dios, y en buena parte Jesús de Nazaret ha sido creado conforme al Dios Neptuno, el Dios que regía en la Atlántida. Es ese Dios de la redención, del amor incondicional, del sacrificio por los demás, de la gran fraternidad de los hermanos. Todo esto que te estoy diciendo es Neptuno, para ver si te suena. Pues claro, claramente, pues nuestro dios de Piscis está basado en Neptuno, pues incorpora estos valores, por lo tanto se dejan sentir. Y cuando uno llega a la oposición, si llega a los 84, que ya es un mérito cronológico, siente esa gran llamada al amor. Eso es, hermano, a la gran fraternidad. Pues aquí, comentando algo personal, pues yo siento eso. No sé qué pasa, pero coincide. Si Neptuno es el planeta de Piscis, pues yo lo siento mucho. Lo siento que lo siento. No, lo sientes, pero en el buen sentido. No te arrepientes. Bueno, ¿y qué planetas nos faltarían? Solo uno, el Plutón. Plutón, ¿ok? Que es muy importante. Tiene un ciclo muy largo.
pero su primera cuadratura se puede sentir desde ya los 36 años y es habitual. Es que varía mucho de signo a signo su tránsito, pero es un planeta muy peculiar. ¿Cuántos años tarda en volver a su lugar y cuánto es la primera cuadratura? Claro, son unos 240 años, pero en total, pero por razón de los signos, más o menos cambia un poco, bascula. Hay que encontrarlo en internet, ahí están las tablas, pero más o menos su primera cuadratura, la primera llegada de Plutón es a los 37 años. Plutón, que es el dios que rige Escorpio, Escorpio sabemos que es ese sitio en el que se mete Dante cuando ve en el letrero bienvenido al infierno. Como si conocéis a los Escorpios, son así intensos, infernales y profundos, ¿de acuerdo? Es ese signo de agua fija y por lo tanto de intensidad machacona, de indagación, es ese momento órfico. Plutón es el dios del inframundo y por lo tanto el dios de la profundidad psíquica y del celo, de esa parte velada de nuestras pasiones que encima son las más verdaderas. Todo eso que destapa Freud a través del psicoanálisis, ¿no? Todas esas pulsiones de muerte, de lascivia, de posesión, de poder, de celo, como una telenovela. Plutón es lo que la telenovela hace gala. Pasiones desaforadas, conocimiento íntimo, fruto de un gran romance pasional, pasión turca, ¿ok? Que tiene en común una nota, que es lo que realmente hace Plutón. Plutón se encarga de destruir todo lo que debe ser destruido para la regeneración cósmica. Es decir, es el gran dios del minimalismo. Todo lo que no es necesario en tu vida lo va a destruir, lo va a destrozar. Y a los 37 años lo vas a empezar a notar, que es cuando su cuadratura se hace sentir. Lo que era espurio, lo que era falso, lo que era innecesario, lo que era solo ornamental, lo que no te debías a ti mismo, lo que era de otros, eso lo va a barrer como un viento poderoso, te va a desnudar de ello, produciéndote un gran dolor y al tiempo un gran poder personal. Es el dios que te confiere un gran poder de profundidad, penetrante, casi intrusivo. Te va a doler, pero vas a salir de ahí reforzado y siendo otro. Hay que entender que de Escorpio, conforme a la liturgia sapiencial de todos los tiempos, y que en el cristianismo está, por ejemplo, en esos momentos de calvario, de sufrimiento, de privación, de miedo. Bueno, es que esa parte de escorpiana del Evangelio, Jesús le dice a sus apóstoles: no estéis tan bonachones, cabrones, que así como me han perseguido a mí, os van a perseguir a vosotros. Ser cristiano es algo jodido, os van a perseguir, os van a putear, os van a martirizar, os vais a cagar si queréis entrar al reino de los cielos. Es el momento ese, escorpiano, ¿no? De os vais a cagar. Entonces es un momento en el que uno experimenta, como en la vida, hermano, todos hemos vivido eso, tener que profundizar, encontrar toda la mierda acumulada de resentimiento, envidias, deseos desaforados y mórbidos y bueno, desaseado, y superarlo dejando atrás, pagando el precio. Tuve que renunciar a esa relación personal, a ese puesto de trabajo, a ese capricho infantil, a eso tal, y salir siendo otros, y sales con la mirada de los ojos brillantes. ¿Preparado para qué? Para entrar a Sagitario, es decir, al reino de Júpiter, a entender la verdad y la fraternidad, a tener vínculos sociales. Esa parte dolorosa, casi posadolescente, en la que uno está a punto de ser un hombre hecho y derecho y ya ha recibido golpes de todos lados. Y ya le han quitado la tontería, ya puede entrar al templo de los pares, de la hermandad de los puros. Es decir, a Sagitario, ¿ok? A la iglesia. Entonces, sí, a los 37 años, en su primera cuadratura. Nadie vive más que una cuadratura, porque luego ya los ciclos son tan grandes que... No. Bueno, a lo mejor puede vivir dos, ¿no? Si la primera cuadratura es a los 37, la segunda es a los 74. Claro, pero la primera como mínimo es a los 37, pero ya los ciclos son tan largos, o sea que empieza a considerarse cuadratura, uno empieza a sentir los efectos a partir de esa edad, pero se alargan tanto que ya la oposición ya se iría, o sea, puede ser quizá esa edad, pero lo más probable es que ya sea a los 90 y se difumine por el tiempo. Es que los ciclos son extremadamente largos, ya te digo, 240 y pico, ¿vale?
Entonces puede ser empieza a los 37, pero la cuadratura todavía no ha dejado de sentir sus efectos hasta casi los 60 años. Entonces, la primera cuadratura hasta los 60, imagínate, o sea que... Pero tenemos un buen empacho de Plutón, no hay que echarlo de menos, o sea, es una fuerza psíquica que no conviene tampoco estar tirando de las barbas, o sea, viene a tu vida porque viene. Y si uno quiere prosperar en el ámbito de las relaciones amatorias, tiene que profundizar, o sea, no se puede quedar en la cortesía y ser muy educado, porque tu pareja te va a pedir cuentas, va a decir, oye, pero tú te vas a mojar, ¿ves? Agua interior, el lago de la laguna Estigia, ¿te vas a mojar en esta relación o no? Y si te mojas, vas a sufrir, vas a tener que renunciar a algo, vas a acabar siendo otro, pero vas a obtener un gran poder personal. Eso es Plutón, hermano, el dios del poder. Bien, pues creo que hemos hablado de más de 7 astros importantes. Creo que me contabas que los 4 primeros pues eran la Luna, Venus, Mercurio y Marte. Y Marte, sí, los personales, claro. Los personales. Luego venían los sociales, que eran Júpiter y Saturno. Luego estaban los cósmicos, los transpersonales, Urano, Neptuno y por último Plutón. ¿Cómo me has dicho? ¿Extra? Los transpersonales, los cósmicos, los universales. O sea, tiene que ver con una energía que no es nuestra, pero ni siquiera social, ni siquiera aunque toda la humanidad o toda la ciudad junta se pusiera junta, no pertenecería a ellos. Es de algo que ya es celeste. Ya te digo, por eso es el momento en el que ya se te pira la pinza. O sea, ya es extrahumano, es universal, tiene que ver con lo que tradicionalmente se ha entendido la voluntad de Dios. Es algo cósmico. Ese sentimiento tuyo neptuniano, típico en Piscis y del cristianismo y de la era de Piscis en la que estamos, no pertenece a la humanidad, es algo que está fuera de nosotros, es un amor incondicional. El amor que pide Cristo, el amor que pide Neptuno, es irracional, no tiene justificación. Te está diciendo que perdones a tus enemigos, eso no tiene justificación humana posible. Ese que te ha apuñalado por la espalda mientras estabas de espaldas, abrázale, pon la otra mejilla, confía en él. Quiérele, es tu hermano. Se está pidiendo algo imposible. Claro, eso es de otro mundo. De otro mundo, hermano. Y los transpersonales son de otro mundo, claro. Bien, pues hasta aquí he contado 9. Entonces, tenemos los particulares, los personales, sí, que son la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Van 4. Luego están los sociales, que son Júpiter y Saturno. Sí. Luego están los cósmicos, que me has dicho. Sí, los cósmicos, que son 3. Sí. Entonces van 9. Van 9, efectivamente. ¿El Sol qué sería? Claro, es que el Sol, hermano, es una estrella, pero que es tan central que el Sol es el dial. El Sol es la manecilla del reloj. El Sol es nuestro reflejo absoluto, la perfección, es Jesús de Nazaret. Es el héroe y por lo tanto no computa como un cielo, computa solo como una gran flecha, como un gran vector que apunta en la dirección. Es decir, tú coges ese telescopio, que es el Sol, y miras el cielo. Entonces te encuentras con ellos. Eso es, hermano. Y en los cielos de nuestra cosmogonía no está en el 7, porque ya se sale. El 7 es humano, es la espiritualidad humana que comprende al Sol, pero los cósmicos están fuera. Estarían dentro de lo que se considera quizá el Ein Sof, ¿no? El no creado, está fuera del mundo. Porque de los 7 no hay ningún chakra que sea cósmico. O sea, están fuera. De hecho que tenemos otros chakras fuera de nosotros, que están por ahí. Pero claro, exceden del humano. Vale, entonces estarían los 4 personales, los 2 sociales y el Sol, que hacen 7, ¿no? Eso es, hermano. Luego estarían los 3 cósmicos, y entonces salen 10. Pero yo he visto que en algunas cartas astrales se tienen en cuenta otros 2 elementos. Uno de ellos creo que se llama Quirón y el otro se llama Nodo Real. ¿Podrías explicarnos qué es esto? Sí, claro, hay muchos. Lo que está claro es que las luces que hay arriba nos están reflejando y nos determinan. Y algunas se estudian con mayor prioridad que otras por su importancia, que son los que hemos visto. Y después hay ciertos puntos importantes en la carta, uno de los cuales es el nodo lunar, el nodo, sí, también llamado, que son esos puntos donde se choca la trayectoria del recorrido de la Luna con el recorrido del Sol.
Y como corta, o sea, como si cogieras un compás, corta en un punto y corta en otro. Sí. Pues crea uno que es norte y otro que es sur. El nodo norte, que es donde choca la luna con el sol. Y si la luna y el sol chocan en el cielo, ¿qué es lo que sucede? ¿Eclipse? Un eclipse, ¿vale? Eso es, hermano, eso es. Pues esos puntos de eclipse, que son muy importantes, como puedes ver, hermano, están todo en todo el folclore. En 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Kubrick, como gran alquimista, intenta colocar que los grandes puntos de cambio de la humanidad suceden en momentos de eclipse, ¿verdad? Es algo que una conjunción de sol y luna tiene algo personal, porque es como el yin y el yang, es lo masculino y lo femenino, se está uniendo ahí la totalidad humana. ¿Ves? Tú y yo lo bueno, lo puro, lo blanco, lo nítido, tú lo oscuro, lo malo, Qué broma. Es broma, hermano. Pues se unen en el cielo en eclipse en un nodo. El nodo norte, hermano, está asociado con tu propósito vital profundo, en un sentido absoluto, en un sentido existencialmente riguroso. ¿Cuál es tu competencia? ¿Qué se te ha perdido a ti aquí en el fondo? ¿Hacia dónde debes encaminarte? Es decir, esa unión de sol y luna te está expresando un cierto sentido de la totalidad y de la trascendencia. Hacia ahí, hacia esa vibración es que tú debes encaminarte, ¿ok? Eso es, hermano, eso es lo que te está diciendo. ¿Y el nodo sur? Al revés, ¿de dónde venías tú? Hay que entender que si estos son ciclos, conecta muy bien mundanizándolos, llevando al terreno de la bioexistencia con la teoría de la encarnación, de la reencarnación. Pues el nodo sur viene de lo que tú ya traes y por lo tanto de donde tú ya estás cómodo, de lo que tú ya has hecho y vivido. Del nodo sur tú vienes. De ahí tú ya estás cómodo ahí. En ese registro te vas a encontrar como en casa. Eso no te va a dar quebraderos de cabeza. Donde te jodes ir al otro lado. Ahí. ¿Para qué has venido, muchacho? Es decir, eso ya lo tienes aprobado, eso ya lo conoces. Ahí, fuera de tu zona de confort. ¿Entiendes? ¿Confort o desafío? Pues desafío es norte. Eso es, hermano. Y luego quedaría Quirón. Eso es. Pero un momento. Como estábamos hablando de los ciclos, de cuándo vuelven los planetas al punto, sí, a un punto determinado, ¿qué ciclos tiene el nudo norte o el nudo sur? Pues es muy buena pregunta, hermano. No estoy seguro. Claro, porque tiene que ver con los eclipses, el ciclo de los eclipses. Por eso son tan importantes y se recalcan. Tiene que ver con... Claro, es que no lo sé exactamente porque, claro, Sol y Luna tienen trayectorias distintas, pero cuando por fin se conjuntan, es como cuando las manecillas del reloj vuelven al punto inicio y la manecilla de las flacas, que está hecha en referencia a la Luna, y la manecilla de las gordas, se unen juntas y eso tiene una cierta significación. Pues, entonces, la manecilla larga sería la Luna y la corta el Sol. Claro, así se ha hecho el reloj. Nuestro reloj, nuestro gran símbolo saturnino, se ha hecho por referencia de nuestras grandes luminarias luminales, que así las llaman, Sol y Luna, las dos luces más importantes del cielo. Por eso lo más importante que se ve en una carta son donde tienes el Sol y donde tienes la Luna, que es lo que define. Esas dos luminarias ya están agotando toda tu identidad prácticamente. Y luego el ascendente, que es otra cosa. Vale, te he interrumpido cuando ibas a decir algo del nodo norte o del nodo sur y de los eclipses. Sí, bueno, lo que quiero decir es que su ciclo, que variará o no, desconozco porque son cuestiones ya astronómicas, pero vamos, se puede consultar rápidamente, no se preocupen los televidentes, eso se consulta. Lo que está intentando decir aquí es que esa unión entre lo místico femenino absoluto, que es la Luna, y lo supremo luminoso, solar, masculino, yang, que es el Sol, cuando se unen, es como un portal, estás entrando en una puerta. Por eso es tan relevante para el oscurantismo, para tener todo ese jugo. Está sucediendo algo cósmicamente muy importante, está sucediendo algo gordo, y está demarcando algo. Por eso, cuando sucede un eclipse hay que tener bien claro qué está sucediendo en el cielo, porque empieza ese tiempo, empieza ese momento. Es una manifestación kármica, o sea, hay un cierto destino allí. El Sol y la Luna han confluido en un punto del cielo. Eso es como un vector, como una línea, como una flecha, está diciendo hacia allí.
¿entiendes? Hacia allí, vamos. Hacia allí, astrológicamente, que estará indicando una posición del espacio, dice, pues, hacia allí, pues... Vamos hacia... Hace poco ha habido un eclipse, ¿no? Y ha sido un eclipse que ha habido en Tauro, con una conjunción de Urano, justo en el contexto de la guerra de Ucrania, que es básicamente como es que está Urano en Tauro, que es Urano, el gran devastador, el gran monstruo tecnológico, el ejército ruso entrando sobre Tauro, la Tierra, sobre Ucrania, el gran héroe del mundo. ¿Ves? Justo pues, un eclipse que estaba demarcando una época, un inicio de algo importante. Quien duda que el inicio de la guerra de Ucrania ha significado el inicio de algo gordo. ¿Ves? Pues ya te está significando que está pasando cosas que tienes que estar atento, que están habiendo cosas cósmicas significativas. Por eso es tan importante comprobar qué hay en el cielo cuando hay eclipses, porque aplícate el cuento de lo que hay. Y ya el último astro o elemento astrológico que se suele tener en cuenta en las cartas de astrología es uno que se llama Quirón. Sí. ¿Qué es Quirón y qué función tiene? Quirón nos dicen que es un satélite de Saturno y por lo tanto ya tiene ese toque social, ¿vale? Quirón es una luz que hay en el cielo que se supone que está simbolizando una gran paradoja humana, y es esta, hermano, que nuestra mayor debilidad es al tiempo la herramienta mejor para ayudar a los demás, para sanar a los demás. Que ese punto en el que nosotros somos más vulnerables es la mejor fortaleza, la mejor destreza que tenemos para socorrer a los otros. Curiosa paradoja humana, ¿eh? Curiosa. Tiene que ver con la mitología del centauro Quirón, maestro de héroes, de Jasón, de Orfeo, de Teseo y de otros, y de Hércules, que fue abandonado por ser una aberración, un teriántropo entre un caballo y un ser antropoide, y fue rescatado por Apolo, que le enseñó los misterios solares, lo que se aprende en el Eleusis, los templos, como el de Sais, ¿verdad? Los misterios del sol tienen que ver con los misterios de la creación, ya lo sabemos, hermano. Le enseñó la retórica, la música, la esgrima, la lucha, el combate, las artes de la cosmogonía solar. Y entre ellas estaba el arte solar de la sanación. Entonces Quirón, centauro, aprendió esto y por tener el beneplácito de Apolo alcanzó la inmortalidad como un ser medio terreno, medio divino, un semidios. Y bueno, con tal mala suerte que un buen día Hércules le da una flecha envenenada por el veneno de la hidra y padece un dolor absoluto, un dolor total. Y suplica dejar de ser inmortal para poder morir. Porque siendo inmortal, pues ese dolor nunca termina de matarlo. Entonces, el mito, se supone, viene a significar que Quirón, siendo el mejor sanador que existía, era incapaz de curarse a sí mismo. Es decir, que es el sanador que no tiene cura, por así decirlo, ¿verdad? Los hospitales Madrid y España, toda está llena de hospitales Quirón. De eso es el gran sanador, ¿verdad? Pues ese sitio donde tenemos Quirón es una zona de vulnerabilidad, donde estamos heridos, pero que al tiempo sirve para espolear a los demás, justo en esa misma vibración, energética. ¿En dónde? En esa ubicación dentro de esas 12 divisiones del impulso energético, de la eclíptica. Si tiene una tonalidad escorpiana, o taurina, o pisciana, habrá que verlo. Si es en esa tonalidad, tú en esa frecuencia, en ese tipo de vibración estás dolido, por ahí sangras, pero al tiempo será eso que te permita sanar a los demás. Los que sangren de lo mismo irán a ti para que tú les sanes respecto de esa herida y les orientes. Es curioso, eso es lo que dice Quirón. ¿Y cuáles son los ciclos de Quirón? Lo ignoro total. En Quirón... Bueno, irá con Saturno, imagino. Sí, te lo miro si quieres. Espera. Sí, pero que bueno, que si es un satélite de Saturno, pues más o menos está a la par. Probablemente esté a la par, hermano. ¿Y eso qué quiere decir? Si, partiendo de esa especulación, que parece una especulación bastante razonable, tendría que ver con que también a esos 7 años, si correspondiera a los ciclos de Saturno, Quirón nos pondría a prueba y exigiría de nosotros una reconciliación, una puesta a punto o una visión, o un no dar la espalda a esa herida y al deber que esa herida nos impone para con los demás. Es decir, que esa vulnerabilidad
ese lado herido, nos está exigiendo, nos compele a usar del conocimiento que ese dolor nos brinda para socorrer a los otros que están en lo mismo. Algo así, una especie de solidaridad. Al fin y al cabo, Saturno es un planeta social, ¿no? Satélite. Ve así. Bueno, amigos, hasta aquí el videoprograma de hoy. En futuro seguiremos hablando sobre estos y otros temas. Y nada, pues un saludo muy grande. Mis respetos, ha sido un placer como siempre estar a tu lado, querido amigo. Igualmente, Adrián. Mis respetos. Hasta la próxima, amigos.